Teorias da conspiração, ficção científica ou paranoia. A verdade é que todas as potências contaram com organismos encarregados de recolher informação e investigar o fenómeno OVNI. Yo entiendo que cuando, por ejemplo, entidades militares se interesan tanto por este tema es porque algo hay detrás de ello, ¿no? Actualmente, si tú vas a una agencia gubernamental y les preguntas si existe un fenómeno OVNI, nunca te lo van a negar. Sí existe. Está fotografiado, está ahí. Los gobiernos tendrán más información acerca de estos temas que nosotros, pero eso no significa que tengan una idea más clara de lo que está sucediendo. Alto segredo, matéria reservada ou informação classificada. Estamos perante um fenómeno sobre o qual ninguém quer falar de forma oficial. Sabem realmente muito mais do que nós? Se assim for, diziam-nos. Si los organismos oficiales, fueran militares o gubernamentales, tuvieran más información, yo entiendo que no nos lo dirían, simplemente porque estoy convencido de que la han tenido y la tienen y no lo dicen. Los militares, que son quienes más conocen de estas historias, no nos dirán jamás que se han producido contactos abiertos entre el gobierno norteamericano o el gobierno ruso y una civilización extraterrestre. Si el poder quiere eliminar el tema OVNI de nuestras vidas, lo primero que tiene que hacer es que a ti no te importe. Na eventualidade de facto estes objetos serem de fora, chegam cá com recurso a tecnologia, com recurso a combustível, um tipo de tecnologia brutal. Como é que íamos utilizá-la? Era para que fins? Existe un gran miedo en las altas esferas a que este tema algún día estalle y empecemos a pedir explicaciones sobre por qué se nos ha mentido tanto. Em meados dos anos 1970, o ser humano, já capaz de dar pequenos saltos no espaço, viu-se preparado para encarar a procura de vida noutros planetas. As sondas Mariner e Viking foram as primeiras a aproximar-se da órbita de Marte e a atingir a sua superfície. Se bem que a possibilidade de lá encontrar vestígios de vida inteligente estava completamente descartada, em 1976, a sonda Viking envia para a Terra uma série de imagens demasiadamente inquietantes. Donde aparentemente surgen una suerte de canales, varias estructuras con forma piramidal de un tamaño evidentemente gigantesco, y lo que más llama la atención es la que es denominada a partir de ese instante como la Esfinge de Marte, ¿no? Un rostro que está mirando hacia arriba y que la verdad es que así de primeras uno lo observaba y evidentemente estábamos ante una cara que miraba hacia el cielo. A primeira reação da NASA foi explicar que se tratava de um simples jogo de luz e sombras. O certo é que umas horas depois a mesma sonda volta a tirar outra fotografia já com o Sol noutra posição e a fotografia é exatamente igual. Outra vez uma cara. A cara seria meia hominídea, meia Orião. Tem a cerca de 1,5 km de altura e cerca de 3 km de comprimento. Portanto, é uma estrutura bem grande. Era uma espécie de uma esfinge e, portanto, haveria aqui uma relação eventual com a civilização egípcia. Para além daquela cara, existem outros monumentos interessantes. Existe uma pirâmide. A pirâmide também tem 5 lados, é uma estrutura gigantesca, enorme, toda perfeita. Pero, para colmo de males, cuando llegan las fotografías al gran público, se demuestra que han sido retocadas. Hay algunos que hablan de la conspiración de Marte. Simplemente hay que tener un programa determinado de diseño y con eso ya puedes transformar la peor de las fotografías en la mejor de las fotografías. Imaginemos los medios que tienen determinadas agencias, ¿no? En este caso la NASA, si hubieran querido, esto es un supuesto, para manipular unas imágenes que a lo mejor no interesaban demasiado que surgieran. Em 1984, uma expedição científica chega à Antártida para recolher amostras de meteoritos. A solidão e as condições do continente gelado conservaram-nos intactos. Esta rocha converter-se-ia pouco depois na peça-chave sobre as investigações em Marte. Pesa quase 2 kg e é conhecida como ALH. Em 1996, a NASA apresentou à imprensa com um meteorito marciano com marcas fósseis de certos seres vivos. Desde então, este aerólito e outros recolhidos em várias partes do globo originaram um debate aceso na comunidade científica sobre estarmos sós ou não perante a prova definitiva de que em Marte também houve um momento em que houve vida.
A NASA, ao longo dos tempos, das várias sondas que foi lá enviando, aproveitou sempre, apesar de sempre dizer que lá não havia nada, foi sempre tirando mais fotografias, mais fotografias, mais fotografias, mas sempre descredibilizando, ¿no? Pero fíjate qué curioso, resulta que esas caras se ubican en Marte justo en la misma zona en la que en la Tierra, si hiciéramos una correspondencia, estarían situadas nuestras pirámides. Podríamos inferir, por tanto, que están realizando un espejo del cielo en la Tierra. Algunas de esas construcciones tenían diferentes ángulos rectos y tenían diferentes proporciones entre sí que eran lógicas, o sea, como si fuesen las ruinas de una antigua ciudad. Lo que puede haber habido ahí es algo que se nos escapa. Ahora, vestigios de otro tiempo hay. Como se nos quisesse dizer alguma coisa, a cara de Sidónia parece estar a olhar diretamente para o nosso planeta. Esa cara puede ser un retrato de un ser humano o un retrato de un homínido dando dos posibles mensajes. Una, estamos muy cerca, tan cerca como para recrearos. Segundo, un homínido. Nosotros, a lo mejor podría ser una fotografía de un homínido al que intervenimos en el pasado para crearos a vosotros. Se as imagens obtidas pela sonda Viking sobre a região da Sidónia mostram realmente as ruínas de uma civilização extinta, encontramos-nos perante a possível resposta a um dos maiores dilemas da humanidade. Posiblemente Marte, antes de ser ese planeta asesinado por una colisión meteórica que devastó parte de su casquete norte, pudo albergar vida y pudo albergar una vida desarrollada tecnológicamente. ¿Podríamos venir de esa misma civilización? ¿Seríamos, por lo tanto, hijos de los marcianos? Desconhecemos qual seria o impacto sobre a população se alguma destas teorias se chegasse a confirmar. Por isso, para qualquer governo, uma descoberta desta envergadura seria tratada sem qualquer dúvida como matéria reservada. Si los científicos supieran algo que nosotros no sabemos todavía, tardarían un tiempo por lo menos en contárnoslo. Si nosotros encontramos seres vivos en otros lugares del universo, será, sin lugar a dudas, el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Porque demostraremos, y además lo demostraremos palpablemente, que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que además los seres humanos que nos creemos de esa forma tan orgullosa, los únicos, los más potentes, etcétera, nos daremos cuenta de que en realidad no somos más que un accidente congelado en la evolución del universo. La NASA realiza cientos de investigaciones y descubrimientos cada año y nos hace públicos por la cortina y el telón que hay sobre el tema de los ovnis para que la sociedad de alguna manera siga viviendo en su burbuja. If you imagine looking out above the Earth's atmosphere into the dark, starry night and imagining the immensity of the universe, it would be rather discomforting to think that we are the only sentient beings out there. I think it would make the universe feel like a much more pleasant place if we realize it's somewhere out there on another rock orbiting another star like our own. Could be another sort of being, perhaps similar to us, perhaps not so similar, looking back in our direction and wondering if we existed. El problema es que todavía hay culturas, pueblos, religiones que rechazan la idea de que pueda existir la vida extraterrestre. Nós, criados à imagem de Deus, eles são criados à imagem de quem? Si el poder quiere ocultar una cosa, lo primero que tiene que hacer para ocultarlo es que a ti no te interese. Si los americanos, por ejemplo, presentaran alguna prueba de la existencia de vida en otro planeta, podría causar más problemas políticos y religiosos y no sé a dónde nos llevaría eso. Esta informação, podendo vir a público, poderia criar algum pânico social. Si la civilización humana hubiera contactado o tuviera oportunidad de hacerlo en un futuro relativamente cercano con una civilización extraterrestre, no nos íbamos a enterar hasta pasado mucho más tiempo, hasta que no estuvieran atados y bien atados todos los cabos que permitieran a nuestros gobiernos de la Tierra tener una cierta seguridad de que aquello no constituye un peligro para nosotros. Traz de alguma forma problemas, é verdade. Eu também compreendo que a democratização do acesso a uma tecnologia demasiado potente pode ser complicado, porque nós, enquanto seres humanos, somos muitas vezes muito maus,
no emprego da tecnologia. Não é? Somos muito animais e, portanto, aí também se compreende que possa haver algum controle de informação. Em 1953, a Força Aérea dos Estados Unidos coloca em marcha o projeto Livro Azul, com o objeto de determinar se os chamados OVNIs constituíam uma ameaça para a segurança nacional. Foram recolhidos 12.618 relatórios, dos quais 701 foram classificados como inexplicáveis. O projeto chegava à conclusão que era aconselhável empreender uma campanha de desacreditação para diminuir o interesse público. Pedia a utilização de meios de comunicação, incluindo a Walt Disney, psicólogos, astrónomos e pessoas famosas para ridicularizar o fenómeno e propor sempre explicações o mais convencionais possível. Para muitos investigadores, são estas as bases da política da Força Aérea, não só depois do relatório do projeto Blue Book, mas também na atualidade. Una de las conclusiones a las que llegan es que deben ocultar la información, desprestigiarla, desmentirla, hacer una campaña desinformativa que lleve al público a hablar cada vez menos acerca de los ovnis. Estas conclusões e estes protocolos de atuação foram exportados para todos os países do Bloco Ocidental. Os Estados Unidos sentiam a necessidade de saber o que acontecia. Ahora, en España hay evidencias de muchísimos casos de naves extrañas caídas y ocultadas por los americanos en colaboración con Fuerzas Armadas Españolas. Las investigaciones oficiales del gobierno español, del entonces llamado Ministerio del Aire, comienzan a raíz de un sondeo que efectúa por todas sus embajadas el gobierno de los Estados Unidos, instado por la Agencia Central de Inteligencia, instado por la CIA, en donde se solicita información a cada uno de los países a través de sus diferentes embajadas sobre investigaciones que se puedan estar llevando a cabo por militares respecto a ovnis. En 1968, el gobierno de Franco manda una circular para que cualquier información relativa al fenómeno ovni o posterior observación a partir de esa fecha sea notificada al Ejército del Aire. Y es así como se inicia la carrera de los expedientes o la clasificación de los no identificados en suelo español. A partir de esa fecha se empieza a acumular, por tanto, una ingente cantidad de informes. Y cuando sucedía algo, los que preguntaban eran los oficiales norteamericanos, e incluso cuando algún piloto descendía de su avión después de haber observado algo extraño en los cielos, su testimonio lo ofrecía por escrito, lo entregaba por un lado al ejército español, pero por otro era consultado también por el ejército norteamericano. Em 1992, o Ministério da Defesa espanhol inicia um processo de desclassificação de casos relativos a OVNIs através do Comando Operacional Aéreo. Nestes são recolhidos 90 dos casos que foram investigados. Perseguições através de caças, avistamentos, detecções de radares civis e militares, aterragens de objetos estranhos ou, inclusivamente, aviões comerciais que foram obrigados a aterrar perante a presença de artefactos desconhecidos. A partir de 1991, que se empieza a desclasificar toda la información contenida en esos archivos, más de 2.000 páginas, lo que ocurre es que cada informe viene acompañado de una conclusión. Aquello que no encajaba con esas explicaciones que eran, vamos a denominarlas así, convencionales, se decidía suprimirlo y por lo tanto es una desclasificación llena de taras y llena de problemas. Los investigadores se dieron cuenta de que había partes que habían sido literalmente mutiladas, que había añadido sospechosos. Primero, no se han desclasificado ni mucho menos todos los informes que se conocen. Faltaban películas, faltaban fotografías, viajeros que iban a bordo de aviones habían filmado un ovni y les habían sido requisados. ¿Dónde están esas filmaciones? El suceso de diciembre del año 1990 en Galicia, cuando durante nada más y nada menos que 12 horas una serie de objetos no identificados aparecen en las pantallas de radar. Aquello motiva únicamente un expediente de 2-3 folios, sin embargo lo que sucedió fue mucho más grave. Se saben y se conocen otros documentos que son mucho más importantes. Podemos llegar a concluir sin ningún riesgo que no se ha dado a conocer toda la información. No es creíble. Los análisis que se han hecho no son creíbles y son una manipulación burda. Dentro de la desclasificación OVNI española hay casos muy importantes. Yo te podría decir que evidentemente el que es un clásico, ¿no? El caso Manises. Caso Manises. Este relatório descreve como, no dia 11 de novembro de 1979, um avião Super Caravelle da companhia TAI com 109 passageiros levanta voo de Maiorca com destino a Tenerife.
O piloto e a tripulação observam uma série de luzes vermelhas que se dirigem em rota de colisão para eles. Nervosos pedem informações via rádio, mas nem o radar militar nem a torre de controlo, apesar de captarem o sinal daquele objeto, conseguem dar uma explicação. A conversación que mantienen los pilotos con torre de control es absolutamente fascinante porque te das cuenta del temor tan tremendo que muestran estos pilotos ante algo que desconocen, que sube y baja a una velocidad vertiginosa. Mudaram a rota e levaram o avião para evitar uma possível colisão, mas aquelas luzes fizeram exatamente o mesmo e colocaram-se a apenas 500 metros. Vêm-se obrigados a aterrar de emergência no aeropuerto de Manises. También desde el propio aeropuerto de Manises, los responsables civiles del aeropuerto pudieron ver aquel objeto. Era a primeira vez na história que um avião comercial se via obrigado a aterrar devido a um avistamento de um OVNI. Pouco depois, o exército faz descolar um caça-Mirage da base aérea de Los Llanos. É levada a cabo uma incrível perseguição durante mais de 3 horas. El propio Fernando Cámara, que era el piloto que manejaba este Mirage, pues asegura que aquello está jugando con él, que no es capaz de cogerlo y que eso, sea lo que sea, no pertenece a una tecnología humana. Él dice que logró aproximarse y dibujar una especie de diábolo, es decir, de 2 triángulos que estarían unidos por el vértice. Esa es la estructura que él habría podido avistar y para él no cabía la menor duda que aquello que estaba persiguiendo era un objeto que maniobraba inteligentemente. La explicación que te da el Ejército del Aire a través de los informes que se emiten después de la desclasificación es, por un lado, chimeneas argelinas, unas chimeneas de Argelia, la luz se ve y el piloto lo confunde, el piloto del avión Super Caravelle y el piloto del avión caza lo confunde, y por otro lado, planeta Venus. Es decir, estamos ante una explicación absolutamente sesgada y manipulada. Yo diría que hay más casos en los que se sabe que participó el ejército, que hay informes oficiales que no se han dado a conocer, que casos que se hayan dado a conocer. Oficialmente se han perdido, no se han archivado. Extraoficialmente y por lógica tenemos que pensar que algo se quiere ocultar sobre ese tipo de eventos. Um dos casos mais alarmantes que ocorreram na Península e que não aparece na desclassificação é o que aconteceu em 1996 na base aérea de Morón de la Frontera. Esta instalación militar es enorme, ¿no? Y hay unas medidas de seguridad tremendas. Una serie de militares que se encontraban de guardia en ese momento observan en la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera la aparición de un objeto con la forma más antiaerodinámica que te puedes echar a la cara. Un objeto en forma de Zeppelin, enorme, con una serie de luces a su alrededor y parecía que iba a tomar tierra. Cuando han recorrido prácticamente la mitad de la pista de aterrizaje, pega un acelerón y en décimas de segundo se convierte en un punto de luz lejano y desaparece. Embora o Exército sempre se tenha mantido fiel à postura de negar cada caso, encontramos sérias contradições no interior da desclasificação de 1992. Te digo que tuvieron un fallo porque desclasificaron la conocida como IG 40/5, que es una instrucción, una serie de folios donde te dicen a los militares pues cómo tienen que comportarse ante un testigo, ante la posibilidad de que haya habido un aterrizaje, ante la posibilidad de que haya de esa nave hayan bajado una serie de humanoides. Es decir, si tú no crees, ¿para qué remites eso a todas tus bases y acuartelamientos? Algo detrás hay, cosas tan sumamente completas como son folios en los que tienes que describir cómo es el supuesto tripulante de esa supuesta nave extraterrestre. O fenómeno OVNI foi estudado e manteve em alerta as altas instâncias do Exército durante décadas. Continua a ser importante para eles? Hay un pequeño error, es pensar que el fenómeno en España no es secreto, sigue siendo secreto y sigue clasificándose todo aquello que después de una investigación pueda considerarse como no explicado. Siempre hay algún segmento dentro del ejército y por supuesto en su colaboración con el ejército norteamericano que está pendiente del tema. Si algún ovni cae en el territorio nacional, inmediatamente será cercado y habrá sobre él, se tenderá el pacto de silencio que hay en torno a este tema. Pero también hay militares que estando dentro de los principales lugares donde se produjeron esos incidentes salen diciendo que no, que lo que allí hay pertenece a inteligencias de otros planetas y que ellos mismos, como gente preparada que han sido como parte de esa USAF, que han estado dentro en el meollo de la cuestión, aseguran que es auténtico. Temos o caso de Robert Dean, sargento, fez parte do comando da NATO nos anos 60 e que diz ele ter tido acesso a um estudo feito pela NATO
que seria uma coisa assim deste tamanho. Nesse estudo já estavam catalogadas quatro espécies de seres humanoides. Duas dessas espécies eram tão idênticas a nós que facilmente seriam confundidas na rua e, portanto, que as altas patentes militares andavam um pouco assustadas, porque facilmente, quer dizer, não sabiam se eles andavam nos corredores da Casa Branca ou noutro sítio qualquer e não sabiam. O certo é que nunca ninguém disse que ele não estava a falar a verdade. Eles temos um outro caso, que é o Sargento Clifford Stone, também afirma ter estado envolvido numa equipa especial de recuperação de destroços de OVNIs e que havia uma equipa específica para tratar desse tipo de casos. Eles imediatamente sabiam onde havia caído e ia lá uma equipa isolar o local, tentar recuperar tudo o que havia, fossem seres, fossem só bocados de material. E sim, ele afirma que sim, que viu cadáveres de seres, viu seres ainda vivos de algumas recuperações que fez. Es posible que haya alguien en el gobierno que tenga una idea más clara que nosotros, pero no significa que el gobierno en sí sepa lo que está ocurriendo en el mundo, si algo está pasando. O certo é que uma biografia de Clinton, em que ele afirma que quando esteve candidato à presidência havia duas coisas que queria saber mal chegasse à Casa Branca: quem matou Kennedy e se os OVNIs eram reais. Mas infelizmente nunca soube nenhuma das respostas. Todo esto pertenece a la gran cortina de humo que hay detrás del fenómeno OVNI. Es decir, los gobiernos, los militares, los ejércitos del mundo tienen cada uno cientos, miles de documentos con investigaciones muy explícitas y muy claras sobre el fenómeno OVNI. La cuestión es que cuando se produce un avistamiento y entra inmediatamente en acción un cuerpo militar para ver qué es lo que ha ocurrido, esa información por sistemas se clasifica como materia reservada. Pasa por ser el tema tabú de todos los gobiernos. Todos como que pasan por encima, nadie habla, nadie comenta nada, ¿no? Pero está aí. Diferentes governos, agências de informação e centros espaciais destinaram orçamentos e desenvolveram investigações com a intenção de saber mais sobre o fenómeno OVNI. Por que investir tantos esforços num fenómeno do qual asseguram nada saber? E, sobretudo, por que razão aquilo que seria a maior descoberta da história da humanidade continua hoje a ser considerada matéria reservada? Se estamos realmente a ser visitados por algum tipo de inteligência exterior ao nosso planeta, há sem dúvida governos e estamentos militares que já sabem a resposta. Os processos de desclassificação da informação secreta revelaram centenas de casos em que o Exército se viu envolvido em perseguições, contactos e acidentes aos quais continuamos a chamar não identificados. Imagens surpreendentes obtidas sobre a superfície de Marte, bases militares em estado de alerta, caças e aviões de passageiros obrigados a aterrar. Estamos preparados para saber toda a verdade?